acercando a Mar del Plata, debate la realidad social. Seguimos dialogando a partir del trabajo de Hugo Spinelli en la Universidad de Lanús. México, Brasil, Colombia y Argentina. En la Argentina, entre el 80 y el 2010, los jóvenes entre 10 y 29 años, entre un 50% de las muertes, del total de esas muertes, eran por causas violentas. Llámense dentro de eso accidentes, suicidios o homicidios. Y si solamente agarrábamos los varones, en algunos trienios llegaba a ser del 75% de las muertes. Esto está relacionado con lo que les decía anteriormente, es decir, que entre 10 y 29 años de todos los argentinos que tienen esa edad, el 50% se mueren por muertes que tienen que ver con los accidentes, que tienen que ver con los suicidios, que tienen que ver con los homicidios, es decir, cosas que no tienen que ver necesariamente con la salud biomédica. Alguien podría decir, bueno, los suicidios serían, bueno, podríamos discutir esa cuestión, pero son hechos que ocurren fuera del campo médico y que son un tema importante. Las muertes violentas son un grave problema a nivel mundial, sobre todo para la población joven. Con respecto a lo que es las armas de fuego, ¿no? Porque también han estado trabajando. Ahí hicimos un estudio de 1980 a 2012, que es un estudio en la revista que tenemos nosotros, que es Salud Colectiva, que es un estudio de una tendencia temporal, y analizamos el total de muertes por arma de fuego. Y ahí encontramos que entre 1980 y 2012 hubo 87.671 muertes, que es un número de muertes mayor que el número de muertes que tuvo Estados Unidos de soldados americanos en la guerra de Vietnam. Eso lo usamos como para dar una referencia para ver qué magnitud tiene, porque uno dice 87.000 muertes, ¿qué significa eso? Ahora, el 25 de esas muertes se dieron entre los 20 y los 29 años, es decir, el tema de los jóvenes. Y de esas muertes, el 49% de las muertes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Ernesto Bacher, sociólogo, nos va a dar otra mirada sobre la violencia, los jóvenes y sus posibilidades en Argentina. Y bueno, podríamos coincidir en que vivimos en una sociedad individualista y competitiva, en la cual las preocupaciones de un ser humano deberían estar orientadas fundamentalmente a resolver su situación de vida particular, a procurar el éxito personal. Desde esta concepción individualista, en una sociedad de consumo, el otro solamente puede ser visto como alguien con quien compartir el placer, el ocio, el esparcimiento, el consumo, o como alguien de quien desconfiar, pero rara vez nos podamos pensar colectivamente, en espacios de participación, en espacios de construcción ciudadana. El problema es la desigualdad social. Les propongo que nos preguntemos qué sucede si a esta breve caracterización a grandes rasgos que propongo de la sociedad occidental actual la pensamos en el contexto latinoamericano y tenemos en cuenta su principal problema social, que es la desigualdad. Lo fue históricamente y lo sigue siendo. Entonces nos encontramos con tejidos sociales que están profundamente fragmentados, no solamente porque hablamos ya de una sociedad individualista desde su concepción, sino además porque hay sectores que están en la más absoluta marginalidad, imposibilitados de acceder a los derechos más básicos, como ser la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno, y sus consecuencias de estigmatización, de limitación de oportunidades, de perspectiva de futuro incierto, generando un efecto de concentración de desventajas. Jóvenes e identidades, sentidos de pertenencia. En estas poblaciones desfavorecidas se van creando subculturas principalmente juveniles, que tienen como eje la socialización en la calle, la calle como espacio de socialización. Y en ese espacio lo que está normalizado es el uso de la violencia. En el código de la calle, el uso de la fuerza, de las armas, permite obtener un estatus que quizás les fue denegado en otros ámbitos sociales, como anteriormente hacíamos referencia a la imposibilidad de acceder a la educación, al trabajo, y lo que encuentran en el contexto callejero es que ahí sí se puede construir, desde ahí sí se puede construir un sentido de identidad a partir del cual conseguir beneficios, como recursos, poder, que en el barrio se los reconozca como el chico malo, es mucho mejor que pasar inadvertido, al menos se recibe ese reconocimiento.
Y una vez que se recibe ese reconocimiento, que se construye una identidad desde ese lugar, es muy difícil renunciar a eso. Entonces por ahí un joven que se desenvuelve en esos contextos, que ya tuvo la triste experiencia de haber pasado por un penal, eso implica tener una chapa, un elemento con el cual posicionarse por encima de los demás y decir, si yo no arrugué en el penal, si no me comí los mocos cuando estaba encerrado, me voy a dejar ahora verduguear por este, y es ahí donde aparece el exacerbado el uso de la violencia. ¿Cómo los incluimos? ¿Qué hacemos en los barrios? Frente a este panorama, lo que nos queda es pensar cómo intervenimos en este contexto social y cultural en crisis, que se manifiesta a través de la violencia. Entonces, el Estado, para empezar a abordar esta problemática, lo primero que tendría que hacer es ocuparse de garantizar un piso de igualdad, al menos en el acceso a los derechos más básicos, que es donde nosotros decíamos comenzaba a profundizarse esta fragmentación. Tener en cuenta las críticas que muchas veces se hace a las políticas sociales, argumentando que los impuestos de las personas que trabajan no están para mantener vagos o para solucionarle los problemas a gente que no tiene ganas de trabajar, porque el que quiere trabajar puede, porque el que se esfuerza gana. A esas personas tenemos que transmitirles estos análisis, tenemos que transmitirles estas ideas un poco más reflexivas respecto a cómo llegamos a las situaciones en las que nos encontramos hoy día. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la recomposición de ese tejido social en cada barrio, en cada espacio, intentar fomentar espacios de encuentro, espacios en los que circule la palabra, en los que pueda emerger vínculos de respeto, de valoración del otro, de lo que tenga para aportar el otro. Bueno, es desde ahí que tenemos que pensarnos.